de tu espíritu en sus vidas, Señor. De tal manera, Señor, que salgan palabras para enseñar, palabras para predicar y que su fe no falte aún en medio de tanta zozobra, Señor. Y ayúdanos a nosotros a mantenernos firmes, porque vienen días más difíciles. Pero, Señor, contigo vamos a salir adelante. Contigo vamos a ir adelante, Señor. Tú eres quien fortalece nuestra fe, Señor. Tú eres quien nos levantas en esta hora. Señor, yo quiero orar por la iglesia como tal, Señor. No solamente hablando de esta comunidad local, estoy hablando por toda la iglesia aquí representada y la iglesia, Señor, en todas partes del mundo. Señor, levanta una iglesia realmente, Señor, que tenga ese temor santo, temor reverente, ese temor tuyo, que se prepare para tu venida, Señor. Y ayúdanos a nosotros, los pastores, Señor, a predicar la palabra con denuedo, a tiempo y afuera de tiempo, a guardar nuestro corazón, Señor, de cualquier distracción, pero que todo lo que hagamos tenga el ingrediente perfecto, ese ingrediente que es el amor, Señor, y a no revolver las cosas, Señor amado, sino a mantenernos en la brecha y volver a las sendas antiguas y mantener un mensaje sano para la gloria de tu nombre, Señor. Muchas gracias, Señor, por este tiempo y lo dejamos en tus manos y vamos a caminar en él para la gloria de su nombre. Amén. Bueno, muy buenos días para todos. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Eh, Quiero testificar, ya estaba orando, que ayer tuvimos unas situaciones difíciles, pero la iglesia se movilizó de una manera bonita y logramos conseguir el techo para esta familia que había perdido todo su techo, conseguir algunos artículos necesarios como sus colchoncitos para dormir y bueno, ha sido un testimonio grandísimo para la gloria de Dios. Así que damos gracias al Señor que podemos ser iglesia. Iglesia es eso, familia. Bueno, que todo se duele uno, todos nos movemos. Se alegra uno, todos nos alegramos. Muy bien, estamos haciendo un resumen. Yo ayer no lo terminé. Déjeme terminar ese resumen de los primeros 12 capítulos del libro de Romanos. Entonces viene el apóstol Pablo después de haber hablado de esas situaciones de inmoralidad sexual que había en la iglesia y hace una declaración muy poderosa. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 11. Y mire la declaración que hace el apóstol Pablo. Dice, hablando acerca del comportamiento de los cristianos que habían llegado y que estaban recién convertidos en la iglesia de Corinto, les dice, eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. En otras palabras, les está diciendo, mire, ustedes eran eso, pero ahora ustedes no pueden ser como eran antes. Pablo les dice que eso era en el pasado y esto también nosotros tenemos que tenerlo en cuenta. Nuestra vida pasada ya quedó atrás. Nosotros no podemos seguir en el Señor y actuando como actuábamos en el pasado. Nuestra vida tiene que tener una transformación. La conversión genuina produce transformación. La gracia nunca te va a dejar donde te encontró. La gracia te va a cambiar,
te va a limpiar, te va a santificar. Si alguien dice ser cristiano, pero sigue viviendo en pecado sexual, sin arrepentimiento, sin cambiar su manera de hacer las cosas o de vivir, mire, lamentablemente está entonces recibiendo una, ¿cómo diríamos? Está siendo engañado, porque es que sin cambio, realmente, que es lo que dice Pablo, dice, claramente dice, el que sigue practicando estas cosas no heredará el reino de Dios. Entonces, este es el principio eterno. Mire lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 6. Lo dice claramente. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Entonces, esto es claro. La gracia de Dios no es barata. La gracia de Dios no es una licencia para pecar. No es una excusa para seguir en nuestra antigua manera de vivir. Y es que la iglesia de Corinto había olvidado esto. Habían convertido la gracia en gracia barata. El amor en tolerancia. La libertad en libertinaje. Así que Pablo tuvo que recordarles que el evangelio verdadero transforma vidas. No solo perdona pecados, transforma vidas. Porque pues qué lindo, sí, él me perdonó mis pecados, pero si no me transforma, pues voy a seguir pecando y pecando y hasta que la mente se me va a cauterizar y entonces voy a convertirme en una persona engañada. ¿Por qué? Porque la gracia no solo cubre la culpa, sino que rompe las cadenas. Cualquier evangelio que no produzca santidad, perdóname, no es evangelio. Porque si no es solo entretenimiento. Y el evangelio tiene que producir dolor por el pecado, dolor por faltar a mi Señor. ¿Qué más había en esa iglesia? Pleitos, al punto que piensen un momento, no solo era inmoralidad sexual el problema. Mire, además de que toleraban el pecado, la iglesia estaba como dividida por dentro. Desde el primer capítulo de Corintios, Pablo confronta esto con dureza. Vaya conmigo a Primera de Corintios, capítulo 1, verso 10. Dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La iglesia estaba fragmentada y no por diferencias doctrinales profundas, sino que en la iglesia había orgullo, carnalidad y culto a la personalidad. Déjeme repetirlo. Orgullo, carnalidad y culto a la personalidad. En Corinto los creyentes se habían dividido en bandos según sus maestros favoritos. Decían, yo soy de Pablo. Otros decían, no, 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 yo soy de Apolos. Otros decían, yo soy de Pedro. Y los más que querían escucharse más espirituales decían, ay, yo soy de Cristo. Pero Pablo entonces destruye esa división con una pregunta devastadora. Primera de Corintios 1:13. Mire lo que les dice. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Le está diciendo, venga,
¿Qué les pasa? ¿Por qué? Porque los líderes humanos, ellos mismos estaban destruyendo la unidad. ¿Por qué? Por su inmadurez espiritual. ¿Sabe qué lleva la inmadurez espiritual? A las divisiones, al orgullo espiritual, a estas cosas que no edifican. Y entonces sigue escribiendo Pablo. Mire ahí el capítulo 3, el verso 13. Ah, perdón, capítulo 31, verso 13. Pablo les dice directamente a los hermanos estas palabras tan tremendas y les dice, mire, yo no les puedo hablar a ustedes como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni soy capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Les estaba diciendo, están comportándose como niños chiquitos. Están siendo una iglesia inmadura. Esa fue una de las confrontaciones más duras del Nuevo Testamento. Pablo les dice que aunque tienen dones espirituales, porque déjeme contarle, es una iglesia con dones espirituales, aunque es una iglesia que habla en lenguas, aunque es una iglesia que profetiza, son carnales, son bebés espirituales. Entonces empiezan con evidencias tales como celos entre ellos. Y eso no es fruto del Espíritu Santo. Eso se llama carnalidad pura. Pero las divisiones internas tampoco eran el único escándalo público. La iglesia de Corinto estaba llevando sus conflictos a los tribunales paganos. Entre los hermanos tenían problemas y no eran capaces de arreglar los problemas entre ellos, sino que se iban a los tribunales. Vaya, mire, Primera de Corintios, capítulo 6, verso 1 al verso 8. Dice, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? De modo que, por cierto, es una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, que no sufráis más bien el agravio. ¿Por qué no mejor sufrís? Más bien el ser defraudado, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto también a los hermanos. Ustedes se imaginan la escena. Dos cristianos llenos del Espíritu Santo, que celebran la cena del Señor juntos, que alaban al Señor, se llevan mutuamente al juicio y van ante una corte para demandarse entre ellos. No solo estaban destruyendo su testimonio público, sino que estaban demostrando que el Evangelio no había transformado para nada sus corazones. La iglesia de Corinto seguía sintiendo vengativos, orgullosos, lisonjeros. Y entonces Pablo les dice que es preferible elegir perder un pleito que dañar el testimonio. Es preferible ceder que dañar el testimonio. Pero ellos no entendieron su orgullo. Era más importante que su testimonio quedara en el suelo y ganar ellos un pleito. A veces las personas pasan por situaciones así. Y Pablo les recuerda algo en las escrituras y les dice, ustedes no saben quiénes son ustedes. No saben que los santos han de juzgar al mundo. ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de la vida. En otras palabras, ¿sabe qué les estaba diciendo?
Nosotros un día vendremos a juzgar al mundo y vendremos a juzgar a los ángeles caídos. Y ahora no podemos resolver un problema humano. No habrá una persona espiritual en la iglesia que pueda mediar entre ustedes y traer justicia. El apóstol Pablo le está diciendo, ustedes son una iglesia llena de dones, pero vacíos en sabiduría. Estaban llenos de poder sobrenatural, pero vacíos de madurez espiritual. Y yo no sé si usted ha notado que estoy subrayando eso. Podemos tener muchos dones espirituales, pero si no tenemos madurez espiritual, ese poder, al revés de ayudarnos, nos puede dañar. Tenían lenguas, profecías, milagros, pero no tenían amor ni tenían humildad. Las divisiones y pleitos en Corintios revelaban algo más profundo, la naturaleza del pecado que había en la iglesia. ¿Y cuál era su naturaleza? Que tenían todo menos amor. Y es que no siempre el pecado va a ser la inmoralidad sexual. Hay unos pecados mucho más tenaces. ¿Y sabe cuáles son? El orgullo, los celos, el espíritu competitivo, que quiere ser visto y reconocido por los hombres. A veces es la incapacidad de perdonar, de ceder, no importa perder, con tal de que mi testimonio no se dañe. Y esos pecados, pues no son tan escandalosos como los pecados sexuales, pero ¿saben una cosa? Son iguales de dañinos, son iguales de malvados en una iglesia. Esos pecados tal vez no escandalizan tanto como la borrachera, como pecados sexuales, pero destruyen la unidad. Y donde no hay unidad, no puede haber un verdadero avivamiento. No puede haber. Jesús dijo lo mismo. Mire lo que dice Jesús en San Juan, capítulo 17, el verso 21. San Juan 17, 21 dice, que sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que me enviaste. El mundo no creía. No podía ver el evangelio solo, y no era solamente impedimento por la inmoralidad sexual, sino por las divisiones, por la falta de unidad en la iglesia. El mundo los veía pelear entre ellos. El mundo los veía mandarse mutuamente ante las autoridades. El mundo los veía en grupitos elitistas. El evangelio no funcionaba. No transformaba entonces, no mostraba lo que realmente el Señor quería que se mostrase. Él estaba diciendo, si ustedes no pueden perdonarse y no pueden resolver sus propios conflictos entre ustedes, entonces de nada les sirven los dones espirituales. La unidad es más importante que el éxito. Y el testimonio público de la iglesia es lo que convencerá al mundo de que realmente somos hijos de Dios. Mire, había otro pecado más y con esto vamos a dejar listo para mañana empezar el capítulo 3. Ellos acostumbraban a hacer como una fiesta de comidas, de alimentos. Entonces, eh, y a esto también le vincularon o le metieron la cena del Señor. Entonces la cena del Señor no era como nosotros que tomamos un pedacito de pan, una copita, no. Entonces todos llevaban comida, todos. Entonces unos llevaban carnes, yo digo, ensaladas, bueno, qué sé yo, todos llevaban. Pero en la iglesia había gente rica y llevaban los mejores platos.
Y generalmente después de la reunión parece ser, o antes de la reunión, perdón, ellos comían. Pero sabe, solo los ricos llegaban temprano, porque los pobres generalmente eran esclavos. Entonces ellos llegaban a comer después del trabajo. ¿Y usted qué cree que pasaba cuando ellos llegaban? Ya no había nada. Quedaban los huesos, quedaban las sobras, quedaban los platos para lavar y el mugre para recoger. Y la gran mayoría ya estaban borrachos. O sea que habían tomado un asunto santo y consagrado y lo profanaron. Este es uno de los momentos más perturbadores de esta carta, la profanación de la cena del Señor. Y el apóstol Pablo entonces empieza a describir esto, dice, porque era tan grave espiritualmente, tan peligroso, lo que era una cosa santa y lo pervirtieron, que Dios mismo intervinió con disciplina severa, con enfermedad y aún con muerte. Sí, con enfermedad y aún muerte. Murieron algunos físicamente porque tomaron lo santo y lo volvieron pagano. Y eso no fue una interpretación simbólica de que muchos murieron, no, físicamente murieron. Es lo que dice la Biblia específicamente. Pablo comienza con esta declaración acerca de la cena del Señor. Y él dice, cuando reunís vosotros, esto no es a comer la cena del Señor, porque estoy en Corintios, 1 Corintios 11, versos 20 y 21 dice, porque al comer cada uno, mire lo que dice, se adelanta a tomar su propia cena, y unos tienen hambre y otros se embriagan. ¿Sí ve? ¿A qué iban? A un festival. ¿Se acuerda que habían iglesias paganas? Y yo les dije que había mucha idolatría y muchas iglesias y templos paganos y que le dedicaban comidas y actos sexuales y borracheras, pues estaban trayendo la misma cosa a la iglesia. Lo mismo. Mire, dejar que eso penetre en la iglesia de Corinto era una cosa impresionante porque estaban cambiando una celebración santa y lo estaban convirtiendo en un acto diabólico realmente. Bueno, era un acto de conmemoración del cuerpo de Cristo, a la sangre derramada. Y algunos, imagínense, estaban eran borrachos, porque allá no se tomaban una copita, allá llegaban las tinajas y esto armaron un desorden. Comían antes de que los otros llegaran. Los ricos tenían banquetes abundantes, se hartaban de comida, mientras que los pobres llegaban tarde porque eran esclavos y no tenían nada que comer. Esto no era simplemente falta de orden, era profanación, era egoísmo extremo, era una falta total de discernimiento espiritual. La cena del Señor no era para ellos un acto de adoración, ni de reverencia, ni de contristarse, ¿verdad? Era una fiesta social. Cada quien hacía lo que quería. No había unidad, no había amor, no había respeto por lo sagrado. Pablo dice algo que deberían de hacerlos temblar a ellos y a cualquier creyente que escucha eso. Mire lo que dijo Pablo en 1 Corintios 11, 29 y 30. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Pablo estaba diciendo que algunos creyentes ahí en Corintio habían muerto físicamente porque participaron de la cena del Señor sin discernimiento. ¿Sabe qué es discernimiento? Saber lo que significa, recordar lo que simboliza, hacerlo con la disciplina que quiere el Señor. Entonces, Dios, ¿qué hizo? Los disciplinó con muerte, porque estaban tratando lo sagrado como algo común.
Estaban tomando el símbolo del sacrificio de Cristo y convirtiéndolo en una excusa para la glotonería, la borrachera. Estaban despreciando el cuerpo de Cristo. Tanto el cuerpo de Cristo físico, de Jesús representado por el pan, como el espiritual representado como cualquier cosa. Y despreciaban a los hermanos más pobres porque ellos, yo me imagino, los de Apolos, vengan acá que ya les tengo servidos. Y los de Pablo, no vengan los de Pablo aquí, los de otros, no, dejemos los otros allá. ¿Ustedes se imaginan esa iglesia? Pero cuando usted me escucha hablar, piense que muchas de estas cosas se están metiendo en las iglesias, porque nos estamos volviendo más sociales que espirituales. Y ahí hay un hilo muy delgadito que tenemos que cuidar. Aquí hay una verdad profunda que muchos cristianos modernos han olvidado. Lo sagrado sigue siendo sagrado. Aunque vivimos bajo la gracia, eso no significa que podemos tratar las cosas de Dios con irreverencia. La cena del Señor no es un ritual vacío, no es un símbolo cultural, no, señores. Es un momento donde recordamos el precio de nuestra salvación. Cuando nos acercamos, nos arrepentimos, nos examinamos y sin reverencia, mire, estamos en problemas. Entonces Pablo da una orden clara. Pruébese cada uno a sí mismo y cómase del pan y beba de la copa. ¿Eso qué quiere decir? Háganlo con respeto. Y es que esa iglesia estaba llena de glotonería y de borrachera. Mire, los corintios estaban tan centrados en sí mismos que ni siquiera pensaban en los demás, sino cada uno. Yo me imagino que hasta había gente que llevaba comida para la casa. Impresionante, ¿verdad? Por eso cuando usted tome la cena del Señor, no lo haga sin pensar, ni lo haga automáticamente. Piense en lo que está haciendo. En esa iglesia habían muchos dones, habían muchos talentos. Mire, pero el problema era que tenían ausencia de amor. Mire, ¿qué era lo que conectaba todos los pecados que acabamos de hablar? La ausencia de amor. Porque aquí está la paradoja más perturbadora de toda la historia. La iglesia de Corinto estaba lleno de poder espiritual, pero vacía de amor. Tenían los dones espirituales, profetizaban, hablaban en lenguas, se sanaban los enfermos, sucedían milagros, pero no tenían amor. Entonces Pablo les dice algo que realmente tenemos que pensar, que las experiencias espirituales no son todo. Sin amor, nada vale. Y es sin el amor del Señor. Por eso en el último capítulo, el capítulo 12 de Corintios, Pablo describe las diversidades de dones en el cuerpo de Cristo. Habla de palabras de sabiduría, palabra de ciencia, la palabra de fe, los dones de sanidad, de milagros, de profecía. Habla del discernimiento de espíritu, habla de las lenguas, de la interpretación de lengua. Y todos esos dones los tenía la iglesia. Todos, sin duda, todos. Una de las iglesias más dotadas espiritualmente del Nuevo Testamento. Pero en lugar de usar esos dones para edificar el cuerpo de Cristo, los usaban para competir, para presumir, para crear divisiones, para sentirse en algunos superiores a otros. Otros despreciaban a los que hablaban en lenguas. Otros usaban sus dones para llamar la atención y no para glorificar a Dios. Entonces llegamos aquí a este punto. Entonces es aquí cuando Pablo hace algo radical. En medio de la discusión de los dones, recuerden que también le hicieron preguntas sobre el divorcio, le hicieron preguntas sobre comer carne a los dedicados a los ídolos. Él llega al capítulo 12, lo termina e inserta un capítulo que ya no va a hablar de dones, ahora va a hablar del amor. Y entonces introduce este capítulo
que vamos a empezar a verlo mañana, ahora sí, con la ayuda del Señor, porque necesitaba ponerles todo el contexto, por qué Él introduce. Entonces, mire que el capítulo 13 de Primera de Corintios no es una poesía, porque a veces cuando queremos hablar del amor, Primera de Corintios 13, pero no sabemos el contexto, por qué Pablo metió ese capítulo ahí. ¿Verdad? Porque una iglesia, una familia, una vida, un ministerio, desarrollar dones, talentos, requiere aprender primero y entender lo que significa el amor. Porque aunque hable lenguas angelicales y no tengo amor, vengo a ser como címbalo que retiñe. Así que hermanos, vamos a orar. Y le vamos a decir al Señor que nos ayude a crecer, a madurar y a no cometer los errores que estaba cometiendo la iglesia de Corinto en ese tiempo. Amén. Espíritu Santo, yo te doy muchas gracias porque nos da la oportunidad de estudiar, de leer, de ver algunas cosas, Señor, que tu Espíritu Santo nos las revela. Y no para sentirnos mejor, sino para confrontarnos con el espejo de tu palabra. Perdón, Señor. Te ponemos nuestra sexualidad delante de ti, Señor. Y los conceptos que tenemos de la sexualidad, Señor, los queremos sujetar a ti, Señor. Perdone, Señor, en el nombre de Jesús, por no cuidar la unidad. Perdone, Señor, porque nos fanamos de los dones, pero nos falta el amor, Señor. Nos faltas tú. Ayúdenos. Señor, líbranos. Señor, háblanos. Tóquenos la campanita cuando nos estemos desviando. Y que tu palabra sea realmente ese escudo en nuestra vida. Realmente la palabra, Señor amado, sea ese espejo. Lávanos con tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Glorifícate y prepáranos, Señor, para seguir aprendiendo y caminando y poniendo en práctica, Señor, lo que tú nos has hablado este día. Que el Señor les bendiga, les guarde, les fortalezca, tengan un día lleno de bendición. Y todos los de la iglesia, 2 de la tarde en la funeraria del Espíritu Santo, queremos hacer un culto muy lindo allá, los que puedan. Un abrazo, bendiciones para todos.